Imagina que estás en pleno verano medieval. El sol quema la tierra, el aire vibra con calor y cada paso levanta polvo seco que se pega a la piel sudorosa. No existen ventiladores ni aires acondicionados, y mucho menos frigoríficos. El único alivio viene del ingenio humano y del conocimiento transmitido durante generaciones. En este mundo, las personas no podían permitirse el lujo de simplemente aguantar el calor. Tenían que dominarlo. Y lo hicieron con una creatividad que hoy nos parecería asombrosa. Vamos a explorar 3 de los 10 métodos de enfriamiento que, incluso siglos después, siguen siendo igual de efectivos. Y que podrías aplicar en tu propia casa. Método número 1. Las casas de viento persas. En el mundo medieval islámico, especialmente en regiones áridas de Persia, se desarrolló uno de los sistemas pasivos de refrigeración más ingeniosos, los badhir, o captadores de viento. Estas torres, que podían superar los 20 metros de altura, no eran un simple adorno arquitectónico. Eran auténticas máquinas de enfriar, diseñadas para trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Su estructura consistía en aberturas orientadas estratégicamente hacia la dirección de los vientos más frescos de la región. Una vez dentro, el aire descendía por un conducto vertical que lo conducía al interior de la vivienda. Pero aquí estaba la genialidad. Antes de llegar a las estancias, el aire solía pasar sobre depósitos de agua o canales internos, enfriándose por evaporación. En las noches frías, estas mismas torres podían invertir el flujo y dejar escapar el aire caliente acumulado durante el día. En ciudades como Yazd, Irán, donde las temperaturas en verano pueden superar los 45 grados Celsius, estas torres permitían dormir cómodamente sin ningún tipo de energía externa. Su mantenimiento era mínimo y, bien diseñadas, podían durar siglos. La idea no solo enfriaba casas, sino también almacenes de grano, mezquitas y edificios públicos, protegiendo tanto a personas como a alimentos. Hoy, arquitectos interesados en la construcción sostenible han redescubierto estos principios y los aplican en edificios modernos, demostrando que a veces la solución no está en inventar algo nuevo, sino en rescatar lo que funcionó durante cientos de años. Método número 2. Sótanos y bodegas subterráneas. Bajo nuestros pies existe un recurso natural que la gente medieval aprovechó al máximo: la temperatura constante del subsuelo. A pocos metros bajo tierra, la temperatura permanece estable durante todo el año, generalmente entre 10 y 15 grados Celsius en la mayoría de regiones templadas. Esto significa que, mientras afuera el sol quema sin piedad, un sótano excavado adecuadamente ofrece un frescor natural perfecto. En la Edad Media, las bodegas no solo servían para guardar vino o cerveza. Eran despensas vivas que conservaban quesos, carnes saladas, frutas secas y granos. Pero también eran refugios para las familias durante las horas más sofocantes. En castillos europeos, estas cámaras subterráneas podían tener túneles interconectados que servían como rutas de escape, pero también como corredores frescos para moverse sin exponerse al calor exterior. En zonas rurales, cada casa solía tener una pequeña bodega accesible desde la cocina, lo que permitía que las labores de preparar comida o almacenar provisiones se hicieran en un ambiente más llevadero. El frescor de estas bodegas no solo venía de la temperatura estable, sino también de la humedad controlada. Un suelo de tierra compactada y muros de piedra permitían que la humedad natural del subsuelo ayudara a enfriar el aire. En algunos casos, los campesinos colocaban recipientes de agua en puntos estratégicos para aumentar la sensación de frescor. Este principio, conocido hoy como masa térmica, sigue siendo uno de los métodos más eficientes para regular la temperatura sin gastar energía. Método número 3. Paredes gruesas y materiales transpirables. En la arquitectura medieval, los muros no se pensaban para ahorrar materiales, sino para resistir el paso del tiempo y del calor. Las paredes gruesas, a menudo de más de medio metro, construidas con piedra, adobe o ladrillo macizo, actuaban como un escudo térmico. Durante el día, el calor del sol tardaba horas en atravesar toda esa masa sólida. Esto significaba que, mientras en el exterior el calor alcanzaba su punto máximo, el interior se mantenía fresco. Pero no se trataba solo de grosor. En regiones áridas se usaban materiales como el adobe mezclado con paja, que además de ser un excelente aislante térmico, permitía que la humedad interna escapara lentamente, evitando que el ambiente se volviera sofocante. En el sur de Europa, las paredes se encalaban con cal blanca, un truco que reflejaba la luz solar y reducía aún más la absorción de calor.
Este método sigue siendo visible en pueblos andaluces y griegos, donde las casas blancas no son solo una cuestión estética, sino una estrategia climática probada. Además, la distribución interna de las casas estaba pensada para maximizar este efecto. Ventanas pequeñas orientadas a la sombra, patios interiores que generaban corrientes de aire y techos altos que permitían que el aire caliente se acumulara lejos de las personas. En conjunto, todo esto creaba un microclima interior mucho más agradable que el exterior, sin depender de tecnología alguna. Estos tres métodos son solo el inicio de un legado arquitectónico y práctico que demuestra que, incluso en épocas sin electricidad, las personas sabían cómo domesticar el clima. Eran soluciones que combinaban observación, tradición y un respeto profundo por los recursos disponibles. Lo más fascinante es que, en una época de crisis energética y cambio climático, volver a estas técnicas no es nostalgia, es pura lógica. Método número 4. Fuentes y canales interiores. En muchas ciudades medievales, especialmente en climas cálidos del Mediterráneo y Medio Oriente, las casas más pudientes incorporaban un elemento central que no solo servía para embellecer, sino también para enfriar: una fuente o un pequeño canal de agua en el interior. Este diseño, heredado en parte de la tradición romana y perfeccionado por la arquitectura islámica, aprovechaba el principio de enfriamiento por evaporación. La idea era sencilla: el agua en movimiento absorbe calor del aire que la rodea. En un patio cerrado, el vapor que se desprendía de una fuente o un estanque creaba un microclima más fresco, especialmente si se combinaba con corrientes de aire controladas mediante puertas y ventanas estratégicamente ubicadas. En la Alhambra de Granada, por ejemplo, el sonido del agua no era solo un deleite sensorial, era parte de un sistema climático pasivo que refrescaba las salas durante los meses más calurosos. Incluso en casas más modestas, un simple recipiente grande de barro lleno de agua, colocado en una corriente de aire, podía reducir la temperatura ambiente unos grados. El truco estaba en mantener el agua en movimiento o bien colocarla en zonas sombreadas para que no se calentara. Este principio, que parece básico, era tan efectivo que muchas casas mantuvieron este tipo de instalaciones hasta bien entrado el siglo XIX, incluso cuando otras tecnologías comenzaron a reemplazarlas. Método número 5. Toldos y cortinas húmedas. Antes de la llegada de persianas metálicas o sistemas de climatización, la gente medieval ya conocía el poder del sombreado. Pero no se conformaban con un simple paño que bloquease la luz. En muchas regiones se usaban toldos y cortinas empapados en agua para multiplicar el efecto refrescante. El funcionamiento era ingenioso. Una tela gruesa, generalmente de lino o cáñamo, se mojaba y se colgaba en ventanas o puertas abiertas. A medida que el viento pasaba a través de la tela, el agua se evaporaba y enfriaba el aire que entraba en la estancia. Era un método barato, rápido de implementar y muy adaptable. Si hacía demasiado calor, se podía volver a empapar la tela varias veces al día. En carabasares y mercados cubiertos, este sistema ayudaba a mantener un ambiente más soportable para comerciantes y clientes. En ciudades como El Cairo o Damasco, las calles estrechas se cubrían con lonas empapadas que colgaban de un lado a otro, creando auténticos pasillos frescos en mitad de un desierto urbano. En Europa, sobre todo en las casas de verano de la nobleza, se utilizaban cortinas húmedas no solo para refrescar, sino también para aromatizar el aire, añadiendo hierbas como menta o lavanda al agua con la que se empapaban. Esto no solo hacía el ambiente más agradable, sino que también podía ayudar a mantener alejados a algunos insectos. Método número 6. Ventilación cruzada y diseño de corrientes de aire. En un mundo sin ventiladores eléctricos, la clave para mantener una casa fresca estaba en saber cómo dirigir el aire. La ventilación cruzada es un principio que hoy se estudia en arquitectura sostenible, pero que la gente medieval aplicaba de forma instintiva. Consistía en diseñar puertas y ventanas de manera que el aire fluyera libremente a través de la vivienda, arrastrando el calor hacia afuera. En zonas costeras, las casas se orientaban deliberadamente para captar las brisas marinas. En regiones montañosas se abrían ventanales hacia el valle para aprovechar los vientos fríos que descendían por la noche. Incluso en las ciudades donde el espacio era limitado, se creaban pasadizos y patios alineados para facilitar la circulación del aire. Los castillos, a pesar de su fama de fríos y oscuros, también aplicaban este principio. Las torres y murallas no solo servían para defensa, sino que podían canalizar el viento hacia las salas interiores, refrescándolas en verano. En algunas construcciones se combinaba este sistema con tragaluces que, al abrirse, dejaban escapar el aire caliente acumulado en lo alto, mientras que el aire más fresco entraba desde abajo.
Este método, aunque no requiere materiales especiales, sí demandaba un profundo conocimiento del clima local y de cómo interactúa el viento con las estructuras. Un buen diseño podía significar la diferencia entre un verano insoportable y un hogar cómodo. Lo fascinante es que muchos de estos principios se han perdido con la arquitectura moderna herméticamente sellada, y sin embargo, redescubrirlos podría reducir drásticamente el consumo energético actual. La creatividad medieval no se quedaba ahí. En muchos lugares se combinaban varias de estas técnicas para multiplicar el efecto. Por ejemplo, se podía tener un patio con fuente interior, cubrirlo con un toldo húmedo y orientar las entradas para maximizar la ventilación cruzada. Esto generaba un oasis de frescor en pleno verano, algo que cualquiera que haya pasado un día bajo un sol abrasador sabría apreciar. Y todavía quedaban métodos que llevaban el ingenio un paso más allá, aprovechando elementos como el terreno, la temperatura del subsuelo o la forma en la que se almacenaba el aire para enfriar las estancias durante semanas. Método número 7. Cámaras subterráneas y bodegas frescas. En el mundo medieval, la tierra no solo era un recurso para cultivar, sino también un excelente aislante natural. Muchas familias aprovechaban esta propiedad construyendo cámaras subterráneas, bodegas o sótanos frescos bajo sus viviendas. La temperatura bajo tierra, incluso a poca profundidad, se mantiene mucho más estable que en la superficie. Esto significaba que, mientras afuera el calor podía ser abrasador, en el subsuelo se disfrutaba de un ambiente fresco durante todo el año. En algunas regiones de Francia, Italia y España, las casas medievales contaban con auténticas redes de túneles y salas bajo el nivel del suelo. Allí se almacenaban alimentos perecederos como vino, queso, carne curada y verduras, que podían conservarse durante semanas sin echarse a perder. Pero estas cámaras no solo eran para almacenamiento. En días de calor extremo, las personas bajaban a estas estancias para refugiarse y refrescarse. En ciudades como Naurs, en Francia, existían complejos subterráneos tan extensos que parecían pequeñas ciudades ocultas, con pasillos, habitaciones y pozos de ventilación. Estos espacios mantenían una temperatura constante de entre 10 y 14 grados, perfecta para pasar las horas más calurosas del día. El uso de bodegas subterráneas no requería tecnología sofisticada, pero sí un buen conocimiento del terreno. Era fundamental elegir un lugar con buen drenaje para evitar inundaciones y reforzar las paredes con piedra o madera para prevenir derrumbes. Una vez construidas, estas cámaras se convertían en uno de los métodos más fiables y duraderos para escapar del calor sin gastar energía. Método número 8. Torres de viento y captadores de brisa. Mientras que en Europa la ventilación cruzada era la norma, en el Medio Oriente medieval se llevó la captación de aire fresco a un nivel impresionante. Las llamadas torres de viento, o badkir, eran estructuras altas, abiertas en varias direcciones, diseñadas para atrapar la brisa y canalizarla hacia el interior de los edificios. Estas torres funcionaban como embudos gigantes. El aire frío entraba por la parte superior y, gracias a la diferencia de presión y temperatura, se dirigía hacia abajo, recorriendo las estancias y expulsando el aire caliente hacia el exterior. En muchos casos, estas torres se combinaban con depósitos de agua en la base, lo que añadía un efecto de enfriamiento adicional mediante la evaporación. En ciudades como Yazd, en Irán, todavía se pueden ver ejemplos de torres de viento que han resistido siglos y que siguen funcionando sin necesidad de electricidad. La arquitectura islámica supo perfeccionar este sistema para adaptarlo a distintos climas, variando la altura, la orientación y el número de aberturas según la dirección predominante del viento. Incluso en zonas sin viento constante, estas torres podían aprovechar las diferencias térmicas del día y la noche para mover el aire. Es un ejemplo brillante de cómo el ingenio humano, inspirado en la observación de la naturaleza, pudo crear soluciones de refrigeración pasiva que hoy podrían reducir la dependencia de aparatos eléctricos. Método número 9. Suelos y paredes de arcilla húmeda. En algunas regiones secas y calurosas, la arcilla no solo era un material de construcción barato, sino también una herramienta para regular la temperatura interior. Las paredes gruesas hechas de adobe o barro prensado tenían una gran capacidad para absorber humedad y liberarla lentamente, lo que ayudaba a enfriar el ambiente. La técnica consistía en mojar las paredes o incluso el suelo, especialmente en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la evaporación era más lenta y el efecto se prolongaba. Este método no solo refrescaba, sino que también mejoraba la calidad del aire, ya que el barro actuaba como filtro natural de polvo y partículas.
En casas rurales de la península ibérica, por ejemplo, se usaban cubos de agua para humedecer el piso de tierra apisonada durante las olas de calor. El frescor se sentía de inmediato y podía durar varias horas. En Oriente Medio, algunas casas combinaban este sistema con patios interiores y fuentes, multiplicando el efecto. Además, el barro tiene la ventaja de que, en climas calurosos y secos, su durabilidad es sorprendente. Un mantenimiento mínimo bastaba para mantener las paredes en buen estado y listas para recibir una nueva capa de humedad cuando fuera necesario. Método número 10. Jardines interiores y techos verdes. Hoy se habla mucho de los techos verdes como una innovación ecológica, pero la idea de utilizar vegetación para regular la temperatura de una vivienda ya era conocida en la Edad Media. En algunas construcciones, especialmente en monasterios y palacios, se cultivaban jardines interiores con plantas, arbustos y pequeñas fuentes. La vegetación no solo proporcionaba sombra, sino que también enfriaba el aire circundante mediante la transpiración. En regiones del norte de Europa, las casas con techos cubiertos de césped o vegetación eran comunes en zonas rurales. Esta capa natural actuaba como aislante térmico, manteniendo el calor dentro durante el invierno y fuera durante el verano. Además, absorbía el agua de lluvia y protegía la estructura de madera de la humedad excesiva. En los climas más cálidos, los jardines interiores cumplían otra función. Servían como espacios de convivencia frescos y agradables. Sentarse bajo la sombra de un limonero o un laurel, con el murmullo de una fuente cercana, era un lujo accesible para quienes podían permitirse ese diseño. No era solo estética, era pura funcionalidad medieval. La combinación de vegetación y agua creaba un microclima que podía reducir la temperatura varios grados. Y lo mejor es que, a diferencia de otros sistemas, este método embellecía el entorno y fomentaba la biodiversidad. El ingenio medieval para combatir el calor demuestra que la necesidad es la madre de la invención. Sin electricidad ni aparatos modernos, lograron crear métodos que no solo eran efectivos, sino también sostenibles y adaptados a su entorno. Muchos de estos sistemas podrían aplicarse hoy, en un mundo que busca desesperadamente soluciones para reducir el consumo energético y adaptarse al cambio climático. La próxima vez que una ola de calor te haga suspirar frente al aire acondicionado, recuerda que hace siglos ya existían respuestas, y algunas eran tan ingeniosas que todavía pueden sorprendernos.